Hola, buenas tardes y bienvenidos al segundo evento de Almohadilla WTS, hashtag WTS-bajo, si queréis ya dicho bien, que no es otra cosa que el webinar sobre tecnología social que organizamos conjuntamente Funteso, Fundación Tecnología Social y AISTE. Juan Carlos Ramiro está aquí ahora y hablará algo de AISTE. De Funteso no tengo mucho que hablar hoy, simplemente yo hoy abro este webinar en el que nos acompaña como ponente principal, como protagonista, Eugenio Mayol, de Innovadores by Indux. Ya contaréis sobre él, de saludaros. Y está Juan Carlos Ramiro, patrono del Funteso y CEO de AISTE, tanto monta en cualquiera de los dos órdenes. Está con nosotros también Ricardo Martín Rodríguez, patrono del Funteso, encargado de la parte de comunicación de Funteso y de muchísimas otras cosas más, entre otras cosas de llevar con Juan Carlos esta tertulia, y con nosotros también Celia Romero Sánchez, secretaria ejecutiva de Funteso, y CEO de Tenue Socialware, una empresa de tecnología social también, y que nos va a ayudar en lo que es la parte del chat, de llevar las preguntas hacia el ponente o hacia los que estén charlando. Muchas gracias y os paso la palabra a vosotros, que sois los verdaderos protagonistas. Yo me quedo en la sombra en actitud de moderador, pero en plan informático, chat y demás. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Gracias, Enrique. Bienvenidos a todos los que nos vais a seguir en directo y a todos los que nos podéis ver posteriormente en el podcast y en la grabación que quedará tanto en la web de AISTE como de Funteso. Bien, si hay algo que estamos aprendiendo o que estamos viendo en esta circunstancia tan excepcional a nivel mundial, que nunca en la historia se había producido, es que la tecnología está jugando un papel trascendental. De ahí que queramos, con un profesional como es Eugenio Mayol, profundizar en este tema y ver qué es lo que está aportando la tecnología digital y la tecnología social en este nuevo mundo, en estas circunstancias que estamos viviendo ahora en directo a nivel mundial y en este nuevo mundo que nos va a dejar. ¿Por qué le hemos denominado tecnología digital y tecnología social? Tecnología digital todos podemos entender que es la tecnología que tenemos hoy en día, pero es que es la tecnología que tenemos hoy en día y que manejamos en gran número de países en los países avanzados. Por mucho que nos parezca increíble, todavía existe la tecnología analógica y no la digital en puridad. De ahí que lo hayamos denominado tecnología digital y que pueda sonar raro. Y la tecnología social porque consideramos que la tecnología tiene que cumplir esa finalidad. La finalidad de generar un beneficio social y un beneficio de cara al ciudadano y a la sociedad. En la globalidad, por supuesto, tendrá que incorporar, si va dirigido específicamente al ciudadano, condiciones mucho más críticas de accesibilidad y usabilidad. Pero todo aquello que genera un beneficio global para la sociedad es tecnología social. Y ahora estamos viendo muchos desarrollos y muchos ejemplos de tecnología social. Está siendo importante, está siendo trascendental, va a seguir teniendo este papel, va a seguir presente en nuestras vidas una vez que pase esta pandemia a nivel mundial. Pues que con todo ello queremos profundizar, dialogar, pensar y llegar a alguna reflexión con Ricardo y con Eugenio. ¿No? Ricardo, te paso la palabra para que presentes a Eugenio, que es un verdadero lujo. Su trayectoria y su experiencia y su participación en múltiples medios, tenerle aquí, creo que es lo primero, agradecértelo, Eugenio, y preséntalo. Sí, bueno, buenas tardes. Es un placer extraordinario recibir a Eugenio Mayol, que es un periodista referente en nuevas tecnologías y realmente es un prescriptor
es un divulgador, que esto en clave periodista es muy importante. Para los periodistas esto es este adjetivo de divulgador, prescriptor es muy, muy relevante. Desde luego es muy conocido, no solamente en el mundo de las tecnologías, sino en general como conferenciante, como formador. Entonces es una personalidad y yo estoy muy agradecido de que haya aceptado una colaboración de nuevo con nosotros, colabora a veces también con Funteso y le agradecemos doblemente por ello. El motivo central es que valoremos o que reflexionemos sobre la aportación de las nuevas tecnologías, particularmente de la tecnología social, desde luego, y de la tecnología digital a la crisis del COVID-19. Este es el objetivo de este WTS. Eugenio Mayol, la presentación sería como de 1 hora, pero tenemos poco tiempo. Resumiremos diciendo que es director de Innovadores by Indux y es cofundador de Indux Digital Group. Entonces, bienvenido y buenas tardes, Eugenio. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Muchas gracias a todos. Muy es bien. un honor estar aquí. Muchas gracias. Mira, como periodista no me resisto a preguntarte antes de entrar en el meollo. Tú has cubierto sucesivas reuniones de nada menos que del Foro de Davos. Tengo entendido. Sí. En la edición del 21 de enero de este año se hablaba del COVID, porque allí estaban las GAFA y estaban las grandes tecnológicas y estaban ya las operadoras y todo el lujo de la tecnología mundial. Entonces, ¿qué percibíais allí? ¿Había ya una alerta, digamos, sobre este tema? Explícitamente no. No se habló del hecho en sí, no había cobrado la importancia que lo iba a cobrar. Pero sí es verdad que es una de las cosas que yo quería comentar, porque la crisis del COVID se produce, hay que contextualizar el momento en el que se produce. Y una de las grandes transformaciones que hemos vivido en el último año, precisamente desde el Foro de Davos del 2019, cuando la entonces CEO de IBM, que ha dejado de ser ahora mismo, Jim Rometty, decía dijo, la tecnología ha ido mucho más rápido que la sociedad, nos hemos pasado de frenada, ¿no? Desde esa llamada de atención, lo que se ha estado produciendo en el último año es un trasvase del concepto del progreso. El concepto del progreso hasta enero del año de 2019 lo marcaba el sector tecnológico. El sector tecnológico era el que decía, bueno, para si quieres estar en la avanzadilla tecnológica, tienes que incorporar estos dispositivos, tienes que subirte a la nube, tienes que tal, ¿no? Era el sector tecnológico el que marcaba cuál era la idea de progreso. Desde 2019 empieza a producirse un cambio y el propio sector se da cuenta de que se está alejando de la sociedad y del ser humano y empieza a hablar de tecnología a escala humana. Entonces, en la crisis llega en un momento en el que el sector tecnológico está reflexionando sobre sí mismo y está replanteándose, bueno, en qué puntos nos hemos pasado, quizás hemos traspasado determinadas líneas éticas, en qué puntos estamos planteando la sustitución del ser humano de una forma sin tener en cuenta las consecuencias que tiene para la sociedad, qué desigualdades estamos fomentando, por supuesto el impacto en el planeta. Nosotros, la cobertura del foro de Davos de enero, la publicación, que es un foro tan empresarial y tan bueno, lo que comentas, ¿no? De las gafas y los grandes líderes empresariales y políticos y tal, la foto que pusimos fue la de la divulgadora de todo el mundo de los grandes gorilas, ¿no? Hablando a los empresarios y a los tecnólogos, explicándoles que se estaban dejando atrás el planeta, ¿no? Y que de forma que bueno, en este contexto se produce, ¿no? El año pasado hubo un documento que entregaron unas personalidades como Vinton Cerf, que es uno de los creadores de Internet, Melinda Gates, Jack Ma, entregaron un documento al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en el que se titulaba La era de la interdependencia digital, y ahí pedían un refuerzo de la colaboración entre la administración, entre las empresas y la sociedad civil, para que las oportunidades de la tecnología desemboquen en más prosperidad e igualdad. De forma que es muy importante conocer el momento en el que se encontraba el sector tecnológico cuando estalla la crisis, porque eso explica muchas cosas. ¿Qué más
qué más tecnología a escala humana puede haber, ¿no?, en un caso de crisis sanitaria. Sí, si me permites, por volver al foco que nos trae aquí y hablar de la aplicación de las tecnologías, básicamente la tecnología digital. Yo hablo, digamos, en tertulias, como sabéis, y todo esto, y hay oyentes que entran en las tertulias. No hay una cierta decepción por el comportamiento de las tecnologías, precisamente en clave social, es decir, cuando vemos que hay requerimientos inmediatos de aplicación de rastreo y la opinión pública dice, pero ¿por qué no se rastrea? ¿Pero qué? ¿Pero cómo es que la tecnología no está respondiendo a una crisis de vida o muerte? O sea, muy bien el Zoom, estamos aquí, hola, Zoom, fantástico, muy bien otras aplicaciones y tal, pero de verdad creo que hay un sentimiento de que increíblemente, por todo lo que nos has contado de Davos, que sí que estaba cambiando el paradigma, pero el sentimiento de la comunidad es, bueno, pero no estábamos ya avanzadísimos con la Alexa y no sé qué, y como todo era ya posible y la localización, todo esto, y llega una crisis brutal y nos encontramos con cosas tan básicas que en España pues no podemos hacer el rastreo de quién ha estado conmigo en las últimas horas o cosas que aparentemente no son de ciencia ficción. Sí, pero esa dificultad para hacer los rastreos no es una dificultad tecnológica propiamente, es una dificultad más bien regulatoria y de decisión política. Nosotros hemos estado, pues hemos hablado de, por ejemplo, de un simulador que se llama Epigraph, que ha sido creado por el Barcelona Supercomputing Center, el Instituto de Salud Carlos III y el Wuhan precisamente, Center of Disease and Control and Prevention, que permite estudiar qué efecto tendrían las medidas de aislamiento, el uso de mascarillas, la vacunación, las actividades permitidas, la vuelta al trabajo, sobre la difusión de la pandemia. Este simulador, por ejemplo, estima que el número de infectados real sería de 3 millones de personas en España, ¿no? Muy interesante, por ejemplo, una solución de la catalana MyEsfera, que lo que ha diseñado, lo que permite es saber el rastro del coronavirus dentro de los hospitales, que yo creo que es el tema fundamental. Y cuando una persona llega a un hospital no sabemos, hasta que no hacemos unas pruebas, si tiene o no el coronavirus. Hasta el momento en el que somos conscientes de que está contagiada, ¿con quién ha hablado? ¿Con quién se ha relacionado? ¿Con qué otros pacientes ha contactado? Pues esta solución de MyEsfera permite este tipo de rastreo. Por supuesto, el software que han diseñado Apple y Google es un software que responde, por lo menos, a una de las demandas. Sabéis que hubo una reacción de la comunidad científica en contra de este rastreo como invasivo de la privacidad. Más que nada, no por el problema de localizar a las personas, que en Corea del Sur, por ejemplo, ha sido un elemento fundamental. Y tecnológicamente está claro que está resuelto. El problema es la información, si está centralizada, esto cómo se va a gestionar, qué garantías se van a respetar, de que va a ser durante un tiempo, limitado en el tiempo. Es decir, por eso la comunidad científica pedía que el rastreo se hiciera no utilizando la geolocalización, sino el Bluetooth. Y el software diseñado por Google y por Apple, que es la base, es un código abierto para diseñar aplicaciones, se basa en el Bluetooth. Es decir, que sí que no es un problema tecnológico. De hecho, hoy en día hay una cosa que yo creo que tenemos que tener muy clara, y es que vivimos en una sociedad que está monitorizada 24 horas, 7 días a la semana, en un nivel bastante alto, bastante mayor del que todos suponemos. Pero es que todo eso va a ir a mucho más, ¿no? Y la monitorización no es solo a través del móvil. Nosotros, por ejemplo, estuvimos con una empresa china que se llama Dahua, que diseña cámaras, que por ejemplo están en muchos supermercados en España y en centros en los que entra mucha gente, de reconocimiento facial. Esta empresa hizo un experimento que consistió en que un periodista de la BBC, del que solo tenían la imagen, se perdía en una ciudad china y tenía que encontrarlo con cámaras, solo con las cámaras, no con el móvil ni con otro sistema de rastreo. Y tardaron 7 minutos en encontrarlo. 7 minutos. Es decir, impresionante.
Eugenio, por lo que has comentado antes con el foro de Davos y la exposición que estás haciendo ahora, ¿no crees que, yo coincido contigo, evidentemente, que este no es un problema tecnológico? La tecnología va muy por delante y hoy en día tenemos soluciones prácticamente para todo, igual que las tenemos también para la accesibilidad, que no es el caso de hoy, el tema de hoy, pero prácticamente todo tiene solución. Pero quizá para situaciones totalmente extraordinarias como la que vivimos ahora, el mayor problema no es, de hecho no es el problema, es la tecnología, sino la lentitud y las trabas de los gobiernos y las burocracias administrativas para moverse, para movilizarse, para reaccionar, para ponerse de acuerdo. Y no estoy hablando a nivel de países aislados, sino a nivel global. Y para decir, señores, se necesitan soluciones emergentes, vamos a dar un paso temporal, aunque sea, o prioridades, a la industria, a los desarrolladores de tecnología, puesto que tienen las soluciones, y luego ya pondremos las regulaciones que sean necesarias. Pero la lentitud de las administraciones, las burocracias y la falta de acuerdo y de sentido de Estado global, ya estoy diciendo, es el verdadero problema, no la tecnología. Yo os invito a leer este domingo Innovadores porque precisamente vamos a hablar sobre eso. Nosotros siempre hemos dicho que la burocracia muchas veces es un freno para la innovación. La innovación, el problema que tiene la innovación en sí misma es que, claro, es una cosa nueva, de forma que muchas veces llega y no hay una base reguladora a nivel de certificaciones, de homologación, de estándares, que permitan encuadrarla en algo. Muchas veces la innovación es algo que directamente no se equipara a nada existe. Entonces, en las intrahistorias que no estamos conociendo de esta crisis, bueno, este domingo lo vamos a contar, está la batalla que se está produciendo dentro de la propia administración para resolver este tema. Dentro de la propia administración hay gente que es consciente de que hay que ser flexibles, de que hay que encontrar soluciones imaginativas, innovadoras, para dar salida a productos innovadores lo más rápido posible, porque el problema que estamos encontrando, que se están encontrando muchos innovadores, es que cuando intentan sacar el producto al mercado para resolver problemas relacionados con el coronavirus, no tienen la certificación oficial. Ahora mismo está habiendo innovaciones que están bloqueadas porque no consiguen la certificación oficial. No se consigue la certificación oficial muchas veces porque hay que poner una solución imaginativa para que eso encuadre, ¿no? Por ejemplo, los fabricantes, hay una empresa valenciana que fabrica las rumbas aquí en España, las máquinas estas aspiradoras, y ellos lo que han diseñado es una aspiradora, igual que una rumba, que hace las tareas de desinfección con luz ultravioleta. Y están teniendo muchos problemas al final para que certifiquen ese producto y poderlo sacar al mercado. Es increíble que haya innovaciones paradas porque cuesta ajustarlo a la realidad. Entonces, a la normativa, perdona. Entonces, ahí lo importante va a ser que saber quiénes están siendo realmente. Hay políticos que están reaccionando muy bien y están siendo imaginativos y están apostando, están peleando con sus propios compañeros dentro de las administraciones para agilizar las resoluciones, y hay políticos que lo están bloqueando. Cuando digo políticos me refiero a responsables de la administración, porque habrá cargos que sean discrecionales y hay cargos que son de carrera. Y yo creo que ahí es muy importante ahora mismo ser pragmáticos y agilizar la salida. Por ejemplo, los institutos tecnológicos habrá que aplaudirles porque están facilitando mucho las cosas, ¿no?, en el proceso de certificación. Pero yo creo que en el futuro habrá que pedir cuentas a aquellos que están bloqueando innovaciones por pura burocracia. Sí es verdad que hay gente que hace propuestas y que hay que tener un cierto sentido de gatekeeper, ¿no?, de ir controlando que todo no puede salir al mercado. Es decir, es obvio que hay que mantener un cierto orden, que no todo puede salir, porque hay veces que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Eso es verdad. Y hay responsables de la administración que están consiguiendo parar cosas que es mejor que no salgan, la verdad. O sea, que se venda como protección algo que realmente no protege. Pero lo cierto es que se está produciendo una batalla dentro de las propias administraciones ahora mismo que está para unos queriendo desbloquear y otros queriendo bloquear. Tendremos que pasarle cuentas a los que bloquean cosas
que pueden ser buenas para la gente. Pero ¿hay algún rasgo común a estos bloqueadores? Me refiero, no hablo partidos políticos, pero ¿hay algún rasgo en común? O sea, la edad, o que son personas muy ancladas en el pasado, o simplemente es un espíritu burocrático y al contrario, ¿hay algún sitio donde se puede destacar? Porque en la vida hay que premiar y al mismo tiempo hay que censurar, pero tendríamos que premiar a alguna administración, digamos, que tú veas ejemplar y por tanto podríamos decir, oiga, ¿por qué no siguen el ritmo de la administración de Ceuta y Melilla? Pongamos por caso. Esos son los que están marcando, no hay esto. Las equivocaciones son transversales o los éxitos son transversales. Conocemos casos concretos de gente que está peleando y que ha defendido muchas innovaciones. Yo creo que el gran reivindicado en esta crisis es el CDTI. Pero el CDTI hay que aplaudir, y a los institutos tecnológicos. Hay que aplaudirles que están saliéndose de la caja, ¿no? y están facilitando que innovaciones salgan al mercado. Luego hay casos concretos y ahí no hay partidos políticos. O sea, yo conozco casos del PP, casos del PSOE, y que son las que gobiernan la mayoría de comunidades autónomas, y por supuesto algunos gobiernos autonómicos lo están haciendo muy bien, pero lo que sí que destacaría es que es una batalla dentro de la administración, no es una batalla tanto de color político, sino de gestión, y se está produciendo. Eugenio, volviendo al título, porque no, al final te estamos preguntando, no te estamos dejando hablar, ¿qué piensas que está aportando y qué va a aportar la tecnología digital y la tecnología social en esta época de pandemia global a nivel mundial y en el futuro? Bueno, yo sí os voy contando ejemplos que he ido recopilando de lo que nosotros hemos ido viendo. Muy bien, muy bien. Porque también yo creo que de alguna forma de esta crisis hay tecnologías que nos han dado respuestas sorpresas positivas, y hay algunas que nos han decepcionado, sinceramente. Yo creo que, por ejemplo, por el lado de la decepción, por empezar por ahí, porque todo lo demás va a ser positivo, pero yo creo que la genética nos había prometido, y la bioinformática nos había prometido soluciones maravillosas de inmortalidad y de no sé cuántos, ¿no? Y lo que estamos viendo es que la ciencia no puede ir más rápido de lo que puede ir. Entonces, ahí hay como un choque de realidad, ¿no? Y hay otro tipo de... O sea, por otra parte, yo creo que estamos llegando todos a la convicción de que hay que reindustrializar nuestro país, ¿no? Y de que no podemos... La fabricación distribuida, es decir, que se pueda producir lo más cerca posible del consumidor, y para eso tecnologías como la impresión 3D, yo creo que están saliendo muy reforzadas, obligan a replantearlo, porque lo que nos hemos dado cuenta, yo creo, y en eso no creo que no lo discute nadie, y países como Francia, por ejemplo, lo están diciendo explícitamente, disculpad, es que la industria está vinculada a la seguridad nacional. Es decir, tener una potente industria de la que te permita no depender de terceros países en cuestiones estratégicas es un asunto de seguridad nacional. Yo creo que nos habíamos tomado un poco a la ligera el hecho de que se fuera producción fuera. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante el hecho de que la revolución tecnológica está reduciendo el gap que existía entre los países con mano de obra barata y los países, los países avanzados, ¿no? China, bueno, el sudeste asiático, norte de África, ha podido competir con nosotros, África ha podido competir con nosotros por costes laborales más bajos, pero nosotros, sin tocar los costes laborales, vamos a poder, cada vez estamos alcanzando la paridad porque las tecnologías nos lo están permitiendo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, de esta crisis diría que lo que nos comentó el responsable de eHealth de Eurecat, que es Felip Miralles, que la telemedicina también sale reforzada como una variante del futuro, ¿no? Nosotros hemos identificado desde hace tiempo como una tendencia tecnológica el paso del paciente al consumidor de salud.
y de sistemas de salud sanitarios pensados para resolver problemas a sistemas sanitarios pensados para aportar valor, ¿no? Entonces ahí la telemedicina, con todo el tema de la monitorización, y está claro que sale muy reforzada, ¿no? El responsable de IGEL de Eurecat, Felipe Miralles, nos decía que Corea del Sur ha hecho un seguimiento remoto de la evolución del 90% de los pacientes que pasaron el COVID en sus domicilios. Y claro, bueno, esa es una de las grandes tendencias tecnológicas que estaban ahí, que no acaban de arrancar y que queda claro que van a consolidarse. Bueno, vosotros habéis comentado el tema del rastreo y evidentemente se va a generar mucho debate acerca de esto, ¿no? De hasta qué punto es útil que utilicen nuestros datos, o hasta qué punto invade nuestra privacidad, o hasta qué punto nos interesa mucho. Somos nosotros los primeros interesados en que nuestros datos estén disponibles. Lo que está claro es que en España tenemos un problema de silos de información en temas de sanidad insoportable. Y que nosotros nos hemos encontrado hospitales en los que dentro de cada hospital, de ese mismo hospital, hay 6 sistemas de información con documentación que no pueden compartir, salvo en papel. O sea, es que ya al final o te llaman la radiografía, pero es decir, esto de poder procesar una enorme cantidad de datos porque están disponibles, y están disponibles además en un formato homogéneo y tal, eso en España es ciencia ficción. Y entonces yo a veces cuando dicen, no, el rastreo, van a poder no sé qué, yo, vamos, de aquí a que con los datos que sabe, que gestiona nuestro sistema sanitario, pueda llegar al nivel de motorización exhaustivo al que a veces nos da miedo entrar, bueno, pues estamos muy lejos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el otro día nos decía el presidente de la Fundación 29 que hay 100.000 informes médicos de personas que han pasado el coronavirus bloqueados en hospitales. O sea, no podemos acceder a esa información. Imaginaos lo que sería tener la información de esos 100.000 informes médicos procesada, limpia, trabajada, es decir, lo que nos podría ayudar, ¿no? Pues bueno, están bloqueados, ¿no? Yo creo que una de las cosas importantes también es que estamos pasando, sobre todo va a ser una evolución, estamos terminando una época, vamos a empezar una nueva, que es la segunda ola de digitalización. Nosotros decimos que la gran diferencia entre la segunda ola y la primera ola es que en la primera ola dejábamos de distinguir el aquí y el allí, ¿no? Se rompían las barreras de tiempo y del espacio, porque da igual que envíes a tu hijo a la habitación castigado como si eso fuera que le cierras el mundo, pues bueno, él desde la habitación puede acceder a todo el mundo, ¿no? En la segunda ola de la digitalización es que se pierde deja de ser distinguible la realidad de la recreación de la realidad. Eso va a ir evolucionando, pero con la cantidad de datos que vamos a disponer, la Comisión Europea prevé que de 2018 a 2025 pasemos de 33 a 175 zettabytes de información. Un zettabyte, para que os hagáis una idea, si un byte fuera un arroz, un zettabyte sería todo el océano Pacífico lleno de arroz, ¿no? 170 veces océanos pacíficos de arroz manejaremos, ¿no? Entonces, esta información va a llegar de una forma masiva, se va a poder procesar porque la capacidad de computación está aumentando de una forma, ya sabéis que cada 3-4 años se duplica, y se va a poder transmitir porque va a haber una hiperconectividad, un salto exponencial con el 5G, con la 5G. Entonces, de forma que esta capacidad de gestión de la información, esto va a permitir que tengamos, por un lado, la realidad y, por otro lado, pues, su recreación, ¿no? Y podamos operar, ser indistinguibles si operamos con uno o con otro en algunos aspectos. Esto genera, bueno, podríamos derivadas que no vamos a tratar ahora, pero lo que quiero decir es que esto va a suponer en la práctica el pasar del Internet de las cosas, del que estamos acostumbrados a tratar, que es que yo con el móvil pongo un canal en la televisión o me tal, o conecto no sé qué, o le digo a Alexa que me haga no sé cuántos y me reproduce una canción, a lo que se llama la inteligencia de las cosas, ¿no? Son cosas que van a acabar a procesar mucha información, van a ser capaces de tomar decisiones inteligentes y de forma autónoma, ¿no? Por eso,
lo que se plantea es que miremos nuestra cadena de valor y veamos en qué puntos podemos automatizar, ¿no? Entonces, esto llevado a la crisis del coronavirus, pues la inteligencia de las cosas pues está viendo reforzada, por ejemplo, con kits para detectar la fiebre de los trabajadores, los sistemas de conteos de personas con el móvil, dispositivos para monitorear la salud por remoto, en supermercados, en aeropuertos, en hospitales, ¿no? Entonces, esto va a ser... con la crisis del coronavirus hemos visto aplicaciones nuevas, ¿no? Yo, si queréis, voy continuando porque, por ejemplo, puedo hablar de la inteligencia artificial, ¿no? El papel que ha jugado ha sido espectacular, ¿no? en el coronavirus, o por lo menos potencialmente espectacular, lo que también ha podido hacer, ¿no? No sé si queréis que continúe porque me estoy alargando un poquito. O... Sí. No, totalmente. Me parece interesantísimo, Eugenio. Sí. Bueno, en el tema de la inteligencia artificial, pues nos hemos encontrado desarrollos... Esto abro un pequeño paréntesis, pero es la sensación que te queda cuando estás trabajando en el sector tecnológico y viendo, diciendo hay que cambiar la cultura, y hay que reinventarnos y tal, es que lo que llevamos 5 años diciendo ha pasado en 5 semanas. O sea que realmente estamos descubriendo como sociedad el potencial de muchas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la inteligencia artificial, pues hay un grupo de investigadores de la Escuela Politécnica de Lausanne que han conseguido diseñar un algoritmo que permite con la tos detectar si tienes enfermedad o no. Fijaos que en esa sensorización de la que os hablaba antes, en esa captación de datos, de información, por supuesto tenemos la parte audiovisual, como os contaba con el tema de las cámaras y tal, tenemos el reconocimiento de voz, quien no duda, y que eso va a convertirse cada vez más en información. Pero es que ya Intel hace 1 mes y medio presentó un chip que ya convierte en información los olores. Es decir, lo que quiero que nos tenemos que dar todos cuenta es que los 5 sentidos van a estar digitalizados y vamos a poder convertir en información procesable, transmitible, usable, pues todo lo que, pues el equiparable a lo que nosotros manejamos como personas, ¿no? Un grupo de la Universidad del País Vasco, por ejemplo, acaba de ser elegido como uno de los 10 ganadores de un concurso del gobierno de Estados Unidos que se llama Open Research Dataset Challenge, por ser uno de los mejores equipos en buscar respuestas sobre el coronavirus en unos 60.000 artículos científicos. Nosotros, por ejemplo, hablábamos de Ellen Biotech, que es una empresa en cuya gestación participó el Barcelona Supercomputing Center, que ha conseguido, por ejemplo, hacer latir un corazón virtual en un ordenador y que siga latiendo aunque se corte por la mitad, porque ellos lo que están haciendo es un gemelo digital del cuerpo humano. No sé, es decir, que son soluciones, por ejemplo, por supuesto la impresión 3D, ¿no? que es lo que os comentaba antes, que abre la puerta a la fabricación distribuida y cada vez más cercana de donde se va a consumir. Por supuesto, se han desarrollado muchas soluciones de desinfección usando luz ultravioleta. Nosotros, por ejemplo, contábamos el robot de ASTI, pero es que hay un fabricante que se llama Istobal, que hace túneles de lavado de coches, que ha dicho, oye, pues mira, si yo sé cómo hacer un túnel de lavado de coches, ¿por qué no hago un túnel de lavado de personas? ¿No? Y entonces han readaptado, han innovado y en 15 segundos desinfectan a una persona, ¿no? Hay un enorme vector de innovación que es en el campo de los test rápidos. Aimplas, por ejemplo, y un grupo en Granada, creo que trabajan en una técnica de nanopartículas de oro. Como comentaba antes, de las tecnologías que salen reforzadas de esta crisis está la nanotecnología, sin ninguna duda. El tema de biosensores. En Granada están investigando el uso del grafeno para detectar y cuantificar anticuerpos mediante un dispositivo. Una empresa que se llama Epicor System, que está especializada en biotech para deportistas, ha adaptado sus sensores de piel para pacientes con coronavirus. No hay que olvidar la ciberseguridad. En fin, todo el sector tecnológico, toda la revolución tecnológica se ha volcado en esta crisis, ¿no? Eugenio, piensas, yo creo que es así, puedo estar equivocado, pero quizá una de las aportaciones, por llamarlo de alguna forma positiva, que está teniendo la pandemia es que se está produciendo lo que podríamos llamar
una inclusión digital acelerada de la ciudadanía, de muchísima gente que ni tan siquiera había utilizado, estoy hablando ya bajando a nivel de persona, a nivel de no expertos, a nivel de ciudadano normal y corriente. Personas familiares que nunca habían utilizado la videoconferencia a nivel profesional. Nos hemos dado cuenta que efectivamente se puede teletrabajar gracias a las tecnologías. Otra cosa es solucionar los problemas familiares de compatibilidad, cuando tienes hijos, cómo trabajas. Pero a nivel tecnológico sí podemos. Y a nivel de usos de la población, es decir, a nivel de usos tan tontos, por llamarlo de una forma tan común, como que muchas personas están aprendiendo a enchufar la televisión y a poner ellos mismos su canal de series favoritas, su Netflix, sus Amazon, su Disney, cosa que hace 2 meses igual ni sabían. Y estoy hablando de personas mayores, personas que se lo mandaban poner a su hijo, por otro lado. Es decir, una inclusión digital acelerada a nivel de ciudadanía, a nivel de usos comunes, me refiero. Y quizás sea una de las mayores aportaciones que esto, junto a que tecnológicamente sí es posible teletrabajar, ¿no? Sí, yo creo que hay un asunto que es muy importante, muy importante de esta revolución digital tecnológica en la que estamos. Yo digo también revolución tecnológica, porque hay tecnologías que no son propiamente la digital. Se hablaba hace un momento de la nanotecnología. En el CES de Las Vegas, un representante del gobierno de Estados Unidos, yo diría que bastante importante porque es la hija de Donald Trump. Ella estaba invitada a dar una ponencia y yo la vi sinceramente, para ver en qué me podía reír de ella, sinceramente, lo reconozco. Y digo, oye, ¿qué va a decir la hija de Donald Trump? Y la verdad es que uno de los mensajes que lanzó, que obviamente pues no hay que aplicarlo a ella, aplicarle el mérito a ella, sino yo creo que a toda la revolución tecnológica, es que ahora mismo, por lo menos en enero pasado, la tasa de paro entre la población discapacitada de Estados Unidos era la más baja de la historia. ¿Por qué? Pues porque las tecnologías, como estás diciendo muy bien, están empoderando a la persona, están permitiendo que hagas cosas que de otra forma no podías hacer, ¿no? Que hasta ahora no podías hacer. Y eso se aplica a todo tipo de personas. Es decir, yo, por ejemplo, en muchas cosas, pues puedo ser más hábil o menos hábil, ¿no? Lo que está claro es que si uso bien las tecnologías puedo empoderarme, ¿no? Voy a poder hacer cosas que de otra forma no podía hacer. Y eso de alguna forma está democratizando nuestro mercado laboral, ¿no? Lo va a democratizar. Obviamente lo que estamos viendo es que el diseño que se ha hecho de determinadas tecnologías pues no estaba pensado para una usabilidad, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, el tema de las videoconferencias, estamos encontrándonos con muchos problemas, ¿no? O sea, el formato es muy agradable, pero yo creo que una de las tareas del sector tecnológico va a ser empezar a trabajar en todas estas tecnologías de videoconferencia y de teletrabajo para hacerlas más agradables y más usables y más intuitivas y más sencillas. Y entonces, por ahí va a haber claramente una vía de transformación, ¿no? en el futuro, para que cada vez podamos, gracias a la tecnología, hacer más cosas. Por ejemplo, el otro día nos escribía una directiva del sector del marketing digital y del ámbito de las relaciones públicas y tal, y que nos escribía desde Londres, y lo que nos decía es que lo que va a ser reforzado es la realidad virtual. Y yo realmente pienso que sí. La realidad virtual era una tecnología a la que le faltaban casos de uso y que estaba ahí como, bueno, pues para temas de ocio y tal, y no acababa de encontrar su gran aplicación, ¿no? Y su gran Facebook que le diera una salida tremenda. Y con esta crisis se está viendo que para ámbito del retail, para el tema de mantener conversaciones, o sea, ahora mismo podríamos estar, si todos lleváramos realidad virtual, podríamos estar en un bar tranquilamente hablando, y la lástima es que las cervezas las teníamos que poner nosotros, pero bueno, pero podríamos estar en un entorno, o podríamos estar en la luna, como ya se plantea muchas veces, ¿no?
Y yo creo que la realidad virtual va a salir reforzada. Y en el plano del empoderamiento hay un tema que es muy importante también, que es que hemos concebido muchos ámbitos, sobre todo los que están relacionados con la administración, de una forma muy centralizada, ¿no? Y ahora mismo, fijaos, qué cantidad de trámites nos han podido hacer, porque resulta que los funcionarios no podían ir a trabajar a su lugar de trabajo, ¿no? ¿Qué sentido tiene eso en esta época? No tiene ningún sentido. Hay muchas cosas que se pueden hacer de forma distribuida. No, pero es que tiene que dar la fe. Bueno, vamos a ver. Hay tecnologías que ya permiten garantizar, securizar determinadas transacciones y operaciones sin necesidad de acudir a una instancia centralizada, ¿no? El blockchain, por ejemplo. Hay aseguradoras que están utilizando el blockchain para securizar trámites relacionados con las reclamaciones de sus clientes y de ese modo no hace falta que el cliente vaya a sus oficinas o que tenga, sino que vamos a intentar. Entonces, yo creo que la idea esta de ir sustituyendo poco a poco los sistemas lineales por sistemas reticulares, en los que la gestión de la autoridad va a estar cada vez más distribuida, yo creo que es algo que es consustancial a las nuevas tecnologías. Y esta crisis va a ayudar a que se produzca, ¿no? En el tema, las grandes corporaciones, por ejemplo, están tomando mucha nota de cómo trabajan sus trabajadores, de cómo se organizan la toma de decisiones, de qué sistemas ayudan a reordenar el trabajo. El concepto de oficina va a cambiar. Es obvio que quizás necesitábamos este test de estrés. O sea, nadie lo necesitaba. Perdonad la expresión porque me hemos entendido muy bien, Eugenio. Ya. Pero quiero decir que a raíz de esta tragedia, pues, como una reacción va a ser repensar determinadas cosas, ¿no? Ayer estaba, por ejemplo, con los abogados y nos decía que si tú ves el derecho procesal, ¿no? Todas las instancias, todas las fases, hay muchas que son presenciales, ¿no? Y yo creo que eso hay que empezar a replanteárselo. Sí. Eugenio, en todo esto, yo, por lo que estás explicando, si me permites, yo creo que podríamos afirmar que en la segunda oleada, Dios quiera que no se produzca, pero todo indica que va a haber una segunda oleada del COVID. No se sabe si peor o como esta, pero en ese horizonte, todas estas tecnologías y todos los problemas que has hablado tú del ámbito burocrático, etcétera, por lo menos podemos pensar en clave optimista de que sí, esto es como una especie de prueba obligada, no teníamos más remedio que afrontarla, pero ha habido tanta improvisación que realmente todo esto está aflorando. Quizá en el segundo tiempo, podemos decir, sí que podemos ver mucho más claro todo y estos problemas dejarán de ser como, digamos, experimentales para estar ya incorporados al día a día de la sociedad. El problema es que España no ha hecho caso de todo lo que estaba sucediendo y llega muy, muy mal situada a esta crisis, en términos de segunda ola de digitalización, ¿no? Hemos vivido un poco de espaldas, nos hemos entretenido en problemas domésticos que lo único que han hecho ha sido debilitarnos y las empresas, pues bueno, nosotros, por ejemplo, manejamos información que dice que el 90% de las ayudas a I+D en llamadas de grandes concurrencias, ¿no? En España se les llevan todos los años las mismas empresas. Al final, las ayudas a I+D vienen a ser pues, para mantener de forma recurrente a unos departamentos de I+D, ¿no? Pero no se está premiando la meritocracia, la transformación, la innovación real, ¿no? Yo creo que en el tema de la gestión de la transformación digital, ahora mismo somos consumidores de tecnología, no somos productores de tecnología en términos generales, ¿no? Pero verdaderamente yo soy muy crítico con la actitud que ha tenido el IBEX, ¿no? O sea, las grandes compañías españolas, yo creo que no les ha interesado entrar en una carrera de la innovación. No, las compañías que más patentan al año son Repsol y Telefónica, bueno, de las del IBEX. O sea, en realidad ni siquiera son las que la patentan más el CSIC,
Laboratorios Esteve y Tecnalia, son las 3 que más patentan. Y en cuarto lugar están Telefónica y Repsol con 26-27 patentes al año. Y cuando estamos hablando de que IBM hace 8.000, ¿no? 8.800 patentes al año. Si quieres estar en la gran batalla del talento y tal. Entonces, cuando has tenido un IBEX que no se ha interesado por esto, con lo cual, el problema es que si tú no produces conocimiento, consumes conocimiento y te conviertes en un objetivo comercial, ¿no? En un puro comercial. Entonces, nosotros hemos sido muy críticos con el IBEX con eso. Hemos sido muy críticos con la situación de las pymes, ¿no? Nadie les ha dicho realmente, nadie ha asumido el coste político de decirle a las pymes, oye, de este modo vas a la catástrofe, vamos a una catástrofe, ¿no? Y entonces no han entrado. Ahora muchas pymes están intentando subirse a la hora de la digitalización, porque te das cuenta de que el que está digitalizado ha tenido una salida, ha podido encontrar vías de crecimiento, vías para mantener sus servicios y tal, ¿no? Y el que no, pues está intentando encontrarlo. Pero bueno, a mí me preocupa mucho. Yo creo que esta crisis va a ser muy dura en España, muy dura. Mucho más que la crisis financiera. Mucho más. Y creo que se va a generar un gap en Europa entre los países del norte y los países del sur. Nosotros advertíamos, es que, ojo, las pymes que están en el ecosistema de una gran multinacional, esas pymes tienen que subirse a la ola digital porque no les queda otra, porque es que su cliente le está diciendo o me hablas en este lenguaje o no te entiendo, reacciona. Pero las que están fuera de ese ecosistema estaban dejadas de la mano de Dios. Y entonces ahora encontramos con que hemos llegado a un punto en el que esto ha sido como una especie de test de estrés en el ámbito digital. Entonces nos hemos puesto en el test de estrés y la situación yo creo que es dramática. Es dramática. Entonces, bueno, también es verdad que nosotros tenemos unas soluciones a veces imaginativas que no sabes de dónde tal, pero bueno, lo que hemos visto en esta crisis también, lo que estamos viendo son pues que como que se han roto techos de cristal, se han roto barreras que eran aparentes, que en realidad no existían, entre institutos tecnológicos, entre empresas, entre centros de conocimiento. Hemos visto a investigadores de universidades trabajando con empresas, con makers, que de forma informal pues han estado generando una innovación, ¿no? De alguna forma ha sido como descubrir que eso existía y que por qué no hemos colaborado antes, ¿no? ¿Por qué ha sido tan difícil? Tú ahora mismo no puedes tener un proyecto de innovación financiado por 2 comunidades autónomas en España. Es que es increíble. Estamos en una situación, aunque trabajes con institutos tecnológicos de 2 comunidades autónomas, entonces, claro, la situación, bueno, pues llegamos a una situación muy débil. Enrique, creo que está habiendo preguntas. ¿Qué te parece que le hagas las preguntas que están llegando a Eugenio? No sé, las haría Celia, pero no sé, Ricardo, si tenías algo más antes de ir empezando ya con la parte coloquial. De alguna manera ha respondido a la pregunta bueno, ya he hecho esta pregunta misma, pero lo ha enfocado muy bien Eugenio a España, porque ya ha hecho el diagnóstico de España. No sé si para darnos algo de ánimo, Eugenio, antes de estas preguntas, que tiene mucha razón Juan Carlos, que hay que escuchar a las personas que están siguiéndonos, pero únicamente si hay alguna esperanza en el sentido de alguna joya empresarial o que hayas encontrado diciendo, oye, pues mira, hay un sector en el cual España sí podría, o no hay ninguno. Entonces ya no tengo ningún optimismo, pero sí hay algunos sectores en los cuales estoy adaptado. Mira, pues dicho todo, IBEX, etcétera, etcétera, pero mira, Ricardo, hay varios sectores en los que yo sí veo que España tiene un cierto comportamiento vanguardia o posibilidad de ser tractora en algo. En el ámbito del retail y de la logística hemos demostrado pues tener empresas que son referentes a nivel global o por lo menos europeo, o sea, o Inditex, y ahí yo creo que hay sectores en los que van a tener un desarrollo muy potente en la próxima década y en los que yo me fijaría. Por ejemplo, el sector de la química. La agrupación mundial del sector en un informe dice que va a duplicar sus ventas en 10 años.
ahora mismo el dominio del sector químico por parte, en el ámbito de infraestructuras, por ejemplo, también tenemos referentes, ¿no? El dominio del sector químico mundial lo tiene China, pero China no tiene el gran protagonismo suyo no es en los productos de gran valor añadido, sino en productos pues más bien low cost, plásticos, productos más, ¿no? Entonces ahí va a haber un despliegue porque el sector de los combustibles fósiles está replanteándose su futuro. Es obvio que obtienen mucho más dinero en polímeros de alto valor añadido que en un barril de petróleo ahora mismo. Entonces está en plena reconversión y es muy interesante posicionar a España. España fue una potencia química hasta principios del siglo XIX, ¿no? Entonces, de hecho, hay varios elementos químicos que los descubrieron españoles y, bueno, el hecho, por ejemplo, pues ir posicionándonos en ver opciones de futuro, ¿no? Con el tema del cambio climático y toda la transformación, ahí se va a movilizar muchísima innovación. Hay que redescubrir la ruralidad, ¿no? Digamos que hemos dejado la ruralidad en manos del sector agroalimentario y hay que redescubrirla, hay que llevar Internet de alta velocidad al mundo rural, empezar a deslocalizar talento, ¿no? Y entonces, bueno, ahí también podemos ir desplegando fuerza, ¿no? Ir desplegando un sector tecnológico. Yo creo que es importante generar un ecosistema en el que el conocimiento de calidad esté accesible para los empresarios de una forma más rápida posible. O sea, que la universidad hable con los empresarios con la universidad y que haya un diálogo entre todo ello, ¿no? Y entonces empezar a ver dónde empezarán a surgir sectores en los que podemos posicionarnos de cara al futuro, ¿no? Pero hay que pensar una estrategia a 15, 20 años vista en qué queremos ser líderes, ¿no? El problema es que tenemos una clase política que no ha pensado a largo plazo. Y a finales de los 90 dejó de hacerse política industrial y se hizo política inmobiliaria y política turística y desde entonces no hemos entendido. Fijaos que la revolución tecnológica no está presente en el discurso político en España, ni en campaña, ni en nada, no aparece por ningún lado, ¿no? En cambio, si pues tú ves a los CEOs de las grandes compañías tecnológicas, están en la televisión, hablan, explican, dialogan sobre tecnología con los periodistas. Es algo que está presente, evidentemente no de forma amplia en la sociedad, sino en determinados ámbitos, pero el ámbito empresarial en determinados países ve hablar de tecnología, lo ve como la cosa más normal, ¿no? Y hablar de la nube, y hablar de 5G y tal, y de transformaciones, y de tecnologías exponenciales, y de, oye, pues mira, creo que el futuro va a ir por aquí, por allá. Y en España no cuesta mucho encontrar este tipo de... Y esto hay que vivirlo, hay que interiorizarlo, ¿no? Como país y como economía. ¿Tenemos más preguntas entonces, Enrique? Sí, afortunadamente yo solo una pequeña, ya que me aprovecho, no voy a hacer preguntas, pero ya que estoy aquí tengo vídeo y audio, simplemente reflexionar que afortunadamente, y esa es mi parte positiva, hay gente que, bueno, estamos aquí reunidos, ¿no? Por ejemplo, gente que sí, claro, no vamos a arreglar el mundo tecnológico, todo lo que has dicho, Eugenio, yo te veo muchísima razón, pero también veo gente como tú que aparte de que lo estáis contando a nivel periodístico, pues estáis también siendo activos a nivel crear o ayudar a creación de empresa y a cosas de este tipo. Ahí tenemos a ISTE y nosotros, que llevamos, bueno, nosotros en impresión 3D, por ejemplo, social, empezamos en el 12 o por ahí, o sea que son temas que estamos tocando. Y solo la reflexión de que yo creo que tecnología hay, no hace falta, se puede, pero no hace falta inventarse grandes cosas nuevas, digo en tecnología en general, ¿no? En biología o no sé, ¿no? Hay tecnología hace tiempo para hacer cosas y sin embargo no se ponen. El otro día estaba hablando con una gente rumana que acaban de hacer una aplicación que simplemente al levantar el reloj inteligente pues te avisa para que no te lleves la mano a la cara.
a sacubo.com, ¿no? Que diría yo, pero claro, si eso tiene que pasar 40.000 burocracias para que te lo apruebe no sé quién, en este caso, por ejemplo, Apple, para que lo publiques, pues es dificilísimo, ¿no? O sea que yo creo que ideas hay, pero que yo no me confiaría otra vez más en España en la inventiva de que somos la repera, y entonces, como tenemos mucha inventiva, suplimos con desparpajo nuestras faltas, ¿no? Espero que no sea así, que esta vez nos subamos de verdad al carro, y gente que trabajamos en tecnología y tecnología social, yo creo que tenemos un tren que no solo no podemos perder, sino que deberemos liderar para que esto funcione, o por lo menos coliderar con otra gente. Bueno, entonces, Celia, tienes Sí. tú por ahí toda la colección de Sí. preguntas y demás, y te dejo a ti ya Vale. la alcachofa y lo que sea. Bueno, a ver, os digo, María Isabel Morales Lobo, en la parte que has estado hablando de los datos, dice, sí que son importantes poner los límites. También se ha visto que lo que hoy vale, mañana no. Es entendible que tecnología vinculada con salud se tenga que ver un poco con lupa, ¿no? Pero no entiendo, ¿el tema de la gestión de los datos? ¿O? Sí, en el tema de gestión de datos, como has estado hablando, que van a mirar La privacidad, con el problema de la privacidad. claro, qué datos van a coger la atención de salud, porque se tendría que ver con lupa. No tendría la entrada a todos los datos de todas las personas, ¿o sí? Bueno, digamos, la gestión inteligente de estas tecnologías tendría que estar, una de las cosas que tendría que establecer es hasta dónde es interesante, o sea, qué tipo de datos son interesantes, ¿no? Yo creo que sí que en determinadas circunstancias y de forma anonimizada hay que pensar que si nuestros datos si no comprometen o no van a suponer que van a invadir nuestra privacidad o nuestra navegación de internet o que van a ser, pues bueno, van a influir en la publicidad que nos llega. Es decir, hay que ver también el uso de los datos y la utilidad que pueden llegar a tener, ¿no? Es decir, si nuestros datos, si determinados datos nuestros se pueden gestionar de forma masiva con muchos miles de datos más y permitir que de ese modo podamos tener una guía más precisa para tomar decisiones políticas y salvar vidas, que son en última instancia lo que buscamos, yo creo que tiene todo el sentido, por lo menos desde el punto de vista también temporal, ¿no? Yo creo que la clave no es tanto cuántos datos qué cantidad de datos nuestros coleccionan, ¿no? Aunque abro un paréntesis también, que estamos regalando muchos datos gratuitamente, ¿eh? Es decir, que cuando a veces aceptamos aplicaciones, es decir, que nos escandalizamos mucho porque ahora resulta que van a saber cuál es mi trayecto para llegar al trabajo, pero se lo estamos dando gratis a muchas aplicaciones, a muchísimas. Pero bueno, yo entiendo que la clave no está sino en la cantidad de datos, que también, sino en que yo lo sepa, es decir, que yo sea consciente de qué estoy dando, ¿no? Y entonces ahí, eso lo explicaba muy bien Tim Berners-Lee, que es uno de los fundadores del World Wide Web, y que era bastante beligerante en este sentido, ¿no? De ojo con la inteligencia artificial, ojo con la información que estamos dando y tal, ¿no? Pero él decía, yo si tengo un accidente con la bici en mitad de una carretera y llega un dron, me identifica con la cara y viéndome la cara sabe quién soy y sabe cuál es mi historial médico y sabe cuál es mi grupo sanguíneo y tal, pues oye, pues probablemente cuando llegue la ambulancia me va a poder atender muchísimo mejor, ¿no? Entonces, lo importante es que yo sea yo el que dé el permiso para que acceda a esos datos, porque voluntariamente creo que me va a beneficiar, ¿no? Claro. El hecho de que hay datos disponibles o no. Entonces, ahí yo creo que como sociedad sí que tenemos que aceptar que utilicen datos nuestros si es para beneficiar a la sociedad y si es también acotado temporalmente. Que esto no se convierta ya en un gran hermano para siempre, ¿no? Como está convirtiéndose China. Yo creo que China
está excediéndose, está llegando a niveles ya, porque el problema de China es que no sabemos si va a ser reversible, lo más probable es que no. Y una vez ya quede invadida la privacidad de toda la población china, pues ya se quede eso así y el gobierno pueda utilizar esa información. Madre mía. A ver, Alejandro Roberto Esteves dice, ¿cuál es vuestra opinión del ozono de las certificaciones de locales por parte de estas compañías? Bueno, yo ahí sé que hay controversia sobre el uso del ozono. Sinceramente, no tengo información suficiente como para haber tomado una posición. Sé que en determinados casos puede llegar a ser incluso contaminante y generar un peligro para la salud, ¿no? Entonces, yo ahí, bueno, pues, no tengo una posición clara sobre cuáles son las circunstancias precisas en las que habría que utilizarlo o no. Yo creo que ahí me tendrá que disculpar, porque no quiero decir una cosa sin haberla analizado bien y sin tener elementos de juicio. Sé que hay una controversia y me gustaría saber un poquito más. No sé si Juan Carlos o Ricardo tienen más información al respecto. No, estamos en el nivel de la controversia total. Y el despiste, claro, de los comerciantes y de todos es gigantesco, porque preguntan a las patronales y la patronal se ha dirigido al Ministerio de Sanidad, esto sí lo sé, en Madrid, claro, por ejemplo, ¿no? CECOMA, y el Ministerio ha dicho que sí, que ¿por qué no? Entonces le están diciendo que lo hagan. Pero ha surgido una corriente ahí de cuando ya estaba más o menos, digamos, autorizado y casi se estaba promocionando desde las autoridades, pues de pronto ha surgido alguien que ha dicho, con autoridad, no cualquiera, oye, ¿dónde vais con eso? Porque no está claro que sea tan saludable. Entonces, se ha parado un poco, pero de momento las autoridades dicen que tiene garantías. No lo sé. Pero en realidad el ozono, ¿qué es lo que hace con el aire? Le quita el polvo. Digamos que es un limpiador que se está usando como limpiador mejor que los productos, o mejor, aparentemente mejor, que los productos desinfectantes clásicos, estos que iban con una especie de mochila atrás y te limpiaban todo. Y ahora es un aparato de ozono que está permanentemente, o cuando lo instalas, echando ozono, y entonces se supone pues que es más saludable y sobre todo, digamos, no tienes que irte del local mientras está el ozono. Entonces, claro, para los comercios es como estupendo, ¿no? Porque yo no soy autoridad ni sé de esto, pero yo lo tengo hace muchos años a nivel casero, o sea, en mi casa, para quitar olores y todas estas cosas, y los propios prospectos te dicen que, ojo, que eso no lo pongas nunca más de un cierto tiempo, en mi caso un cuarto de hora por el cubicaje que tiene, porque sí que purifica, y es verdad que en cuanto lo pones y la gente está fumando, lo que sea, que ello se va, y se purifica, y además también tiene el mío para agua, para lavar verduras y esto, pero que te dicen que con ojo, que eso en exceso, vamos, que si puedes te vayas de la habitación donde lo estás echando, pero vamos, eso es uno casero, y lo que me dice a mí, digo, pues si sirve de algo. Vale. Siguiente pregunta. A ver, María Isabel Morales Lobo dice, perdona, ¿cómo has dicho la búsqueda de datos? ¿A qué te refieres? No entiendo la pregunta, perdona. Es la pregunta que me pone. Voy a ver si más abajo dice algo más. Yo creo que ha hecho más de una pregunta, me parece. Sí. Luego dice en otras, más adelante, dice, ¿no sería bueno aunar los principales círculos por materias, por ejemplo, eventos, gastronomía, transportes, y hacer una piña para poder afrontar las soluciones a esos problemas? Lo que se está viendo es la misma persona, ¿eh? Lo que se está viendo, trabajo en equipo. ¿Está pasando algo así? ¿Qué empresas lo hacen? Bueno, uno de las grandes tentaciones de los políticos es convertirlo todo en observatorios, ¿no? En planes estratégicos. Yo cuando oigo observatorio y plan estratégico me he hecho temblar, ¿no? Porque lo que hay que hacer es tomar decisiones. Y creo que hay una de las cosas buenas de esta lamentable y trágica crisis es que
es que ha explotado. Nosotros, yo creo que en España hemos vivido mucho de una perspectiva muy institucionalizada de todo, ¿no? Y ha sido como una explosión de espontaneidad y de búsqueda de co-creación y en ese sentido creo que esa energía no se debería perder, ¿no? Y habría que buscar que las políticas del futuro fomentaran que esta capacidad que ha demostrado la sociedad en distintos ámbitos para co-crear y para colaborar, pues que siga funcionando, o sea, esa energía no se pierda, ¿no? No de repente bajemos otra vez a los procesos institucionalizados en los que tenemos que seguir determinadas pautas, una interlocución, un no sé qué, ¿no? Entonces, al final, de lo que se trata es de... Quiero decir, que yo creo que de todas las medidas que podamos concebir que pueden contribuir a ayudar a esto, yo, por ejemplo, os podría poner ejemplos. Nosotros hemos estado mirando, pues, en Israel, pues, tener un sistema que está 24 horas disponible para las startups que tienen muchas dudas y muchas cosas que necesitan que se les resuelva de forma rápida, ¿no? Estábamos viendo una iniciativa de un grupo de empresarios en Estados Unidos, destacados empresarios, pues que han generado un sistema para dar ayudas en menos de 48 horas a empresas, que ha agotado las peticiones de ayudas y que al final están pensadas para que la reacción sea inmediata, ¿no? En cambio, pues el sistema de ayudas que se ha articulado a través del Horizonte 2020 por parte de Europa, cuando entras en la web, lo primero que te encuentras es el horario de atención, ¿no? Y entonces, bueno, pues no son, como nosotros lo titulábamos, las dos velocidades, ¿no? Yo creo que lo mejor que puede hacer en España, y daría unos resultados sensacionales, es tender puentes entre los centros de conocimiento y el sector productivo, que son puentes que no existen. No existen. Los hay, pero están muy condicionados a ayudas, es complicado la transferencia de conocimiento. Pues una vez hablábamos del cementerio de patentes, ¿no? De la cantidad de patentes que se han producido en centros de conocimiento y que están en cajones guardadas, ¿no? Ese trabajo para generar transferencia de conocimiento, y seguro que si creamos un entorno en el que pasan cosas, en el que es posible que surjan ideas y tal, pues el propio entorno va a ir dirigiéndose a los sectores que les son de interés, donde ven las oportunidades y tal, seguro. Pero el gran déficit en España es este. Y luego, fijaos, en esta crisis, los países que mejor van a responder son los países que tienen grandes centros de conocimiento. Son los países que están liderando la respuesta a la crisis. Los grandes, o sea, tener un Oxford, tener una escuela politécnica de Lausanne, que comentaba antes, tener un MIT, tener un Caltech, tener un Stanford, tener un Harvard, tener un Cambridge, eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia. Entonces, en España ya tenemos que tomarnos en serio el tema de que tenemos que... Nosotros hemos sido el centro de conocimiento durante muchos siglos en muchas disciplinas, ¿no? Y el derecho internacional se ha hecho en España, se creó en España, lo sabéis muy bien, ¿no? Entonces, tenemos que recuperar esa ambición de ser centros de conocimiento, ¿no? Lo podemos ser. Entonces, yo creo que si generamos un conocimiento de primer nivel, intentamos posicionarnos ahí y facilitamos ese conocimiento, dialogue con el sector productivo, ya veremos, las soluciones se producirán. Qué bueno. A ver, Alejandro Roberto Esteves, hace un apunte con el tema que has estado diciendo antes de todas las tecnologías que se están mapeando ahora, y dice, los juzgados usan fax todavía en España. Ayer me preguntaba uno, oye, ¿por qué se ha digitalizado tan rápido la agencia tributaria y la Administración de Justicia está tan...? Y decía, pues evidente, pues porque la agencia tributaria genera ingresos y la Administración de Justicia genera gastos. Y ya está. Entonces, bueno, sí, estamos... es tremendo, o sea, a nivel de servicio, y bueno, la administración hay que reinventarla
y adaptarla al futuro. Y ese es uno de los grandes asuntos que deberíamos exigir. Pero bueno, no soy muy optimista al respecto, ¿no? Pero bueno, lo que no puede ser es que en España ya o sea, la administración no haga la tarea de decir, bueno, allí donde me puedo tomar, o sea, voy a ver mi cadena de valor pensando en los servicios que proporciona al ciudadano, y allí donde puedo incorporar automatización voy a hacerlo, porque pensando en el ciudadano es lo que más le conviene. Yo creo que eso no es la perspectiva. Alejandro también nos pregunta, dice, ¿qué opinan de que las OTT se repotencien ofreciendo en sus plataformas productos más allá de entretenimiento, incorporando teletrabajo, delivery de comida y wellness o workout en una misma suscripción? Restauración es un poder en España. La gastronomía tiene todo para dar un paso en tecnología, trazabilidad, sustentabilidad y experiencia en sala o replicando en casa. Mira, yo uno de los foros últimos, ¿cuál fue? Yo diría que es el CES de Las Vegas. Estaba el CEO mundial de Qualcomm dando una conferencia y decía, las empresas tecnológicas, las tech companies, se van a convertir en media companies con la 5G y tal. Y yo lo veía un poco exagerado. Es verdad que Apple, estás viendo que va haciendo plataformas de este tipo, ¿no? de generación de contenidos, y que se están dando el contenido. Y Audi ha llegado a un acuerdo con Disney, ¿no? Porque en el coche del futuro, pues habrá que pensar qué contenidos le vamos a proporcionar al que va dentro de él. Y bueno, de forma que probablemente el coche del futuro, el negocio estará serán como operadores de cable, ¿no? O sea, serán como OTTs que comenta esta persona. Entonces, yo cuando lo comentaba esto, el CEO mundial de Qualcomm decía, bueno, no sé, esto es un poco la típica visión, ¿no? Del que tiene tal. Es verdad que hay ya movimientos en la industria tecnológica para reventar CCI, el de Apple es el más evidente, pero bueno, pero es que, ostras, es que lo estás viendo, ¿eh? Lo estás viendo, que el líder del contenido está siendo, digamos, el vector de transformación, ¿no? del resto. Todo esto con la 5G va a dar un salto exponencial. Es decir, que la hiperconectividad que vamos a tener y la calidad de los datos en cualquier circunstancia en la que estemos con 5G, madre mía, claro, eso es lo que hace que el automóvil se replantee pactar con Disney, ¿no? Es decir, que un sector tan pesado y con tanta historia como el automóvil, ¿no? Y bueno, sí, este tipo de cosas que ahora nos parecen sorprendentes, las vamos a ir viendo cada vez más, sí. También Alejandro Roberto Esteves nos dice, yo creo que España tiene que buscar con angustiosa celeridad el convertirse en un paperless. La cantidad de papel que se desperdicia es abismal. Tickets de caja, correo, catálogos de retail, folletos. Es imprescindible el desperdicio en físico cuando mucho pudiese ser digital. ¿Qué opinan de esto? Totalmente de acuerdo. Es que sí. Y vamos, estoy convencido de que se va a ir ahí, ¿no? O sea, igual que, bueno, mi sector, el sector del periodismo, fijaos cómo se ha ido convirtiendo cada vez más en paperless, ¿no? Entonces, sí, o sea, es lo que os comentaba antes también, de esta segunda ola de digitalización en la que no distinguiremos lo real de su recreación, ¿no? Entonces, y su recreación va a poder estar disponible de muchos soportes, ¿no? de muchas formas. Lo que está claro es que si añadimos valor, siendo paperless en determinadas partes de los procesos, en determinados servicios, pues hay que hacerlo. Hay que cambiar la actitud. Luis Condesín
Dice, parece obvio que la biotecnología y la infotecnología forman parte de nuestro futuro. La pregunta es sobre el papel de la ética en su implementación y aplicación y además los riesgos de las decisiones tomadas por el algoritmo y entre paréntesis pone filtro burbuja. Claro, ese es uno de los grandes asuntos, ¿no? Por eso os comentaba al principio de todo el tema de la tecnología a escala humana, ¿no? Es muy interesante que una de las plasmaciones que está teniendo este cambio de paradigma, y como lo ha descrito Juan Carlos, es que las propias compañías tecnológicas están incorporando a mucho personal del ámbito humanístico. Entonces, estamos viendo, recuerdo una conferencia en la que estaba yo con el director de la planta de Ford de Almusafes, que es aquí en Valencia, y tenía delante a una filósofa muy conocida valenciana, que es que justo ahora no me sale el nombre, disculpadme. Y entonces yo decía, hemos estado en Oxford y en Cambridge, donde pues, hay un desarrollo muy potente y una misión muy grande en temas de inteligencia artificial y un desembarco de grandes compañías tecnológicas allí. Y están fichando a filósofos con sueldos de más de 1 millón de euros. Y esta filósofa dio un salto en la silla como diciendo, Dios mío, ¿qué hago aquí? ¿No? Que me estoy perdiendo. Y es eso, claro, lo que comenta él es muy importante, no solo por ver bueno, en qué aspectos va a llegar la biotecnología y la bioinformática, en qué tipo de... Es decir, que no todo lo que se puede hacer se debe hacer. Es curioso, yo por ejemplo, entrevisté hace unos meses a Nicolás Negroponte, que como sabéis es uno de los grandes padres de la gran transformación digital, y él decía que su papel que habían avanzado precisamente porque no se habían puesto la barrera de que todo lo que se pudiera hacer se hiciera. Y yo creo que ahora ya no estamos en ese punto, ¿no? Estamos en el punto de que el deber ético es importante, ¿no? De que hay que repensarlo todo, y las compañías lo están haciendo porque para diseñar sistemas de inteligencia artificial, para entrar en aspectos relacionados con la biotecnología. Bueno, ahora vamos a entrar en todo lo que tiene que ver con la edición genética y tal. Bueno, ahí se van a plantear grandes asuntos, ¿no? Y probablemente se va a tener que repensar. Yo estoy convencido de que esta segunda ola de digitalización, sobre todo con la llegada de la computación cuántica, va a suponer, es el fin de la modernidad, y entramos en una nueva era. Y esa nueva era ya no va a estar basada no va a estar fundamentada en lo que se fundamentó la modernidad, ¿no? Que es en el primado de los caos de la geometría, ¿no? Y de determinados, sino que hay que encontrar nuevos fundamentos, ¿no? Y esa es una gran tarea, porque la modernidad ahora mismo está, en algunos aspectos, no sabe resolver determinados debates éticos, ¿no? Va a ser el replantear el debate ético sobre la persona, pero también sobre la propia concepción del Estado, ¿no? La separación de poderes. Hay una serie de asuntos que van a quedar reflejados. Yo creo que el tema de la ética, de la biotecnología, hay por una parte hasta dónde va a llegar la biotecnología, hasta dónde nos va a invadir o nos va hasta qué aspectos de nuestra realidad van a ser manipulables, digamos, por decirlo de una forma muy sencilla, sino también que el propio sistema de salud va hacia un sistema de salud, un sistema de generación de valor, ¿no? Y hay muchas grandes sistemas de salud, no quiero verlo solo en el ámbito privado, ¿no? Que van a estar planteándose que el asunto no es, que la función su función no es el número de gente a la que atienda, sino el valor que le aporte a cada una de esas personas. Eso es un cambio
de paradigma también muy importante. Y en esto la tecnología también va a ayudar, ¿no? Y de forma que lo que está claro es que entramos en una era en la que se va a necesitar que un diálogo muy potente entre la ciencia y el humanismo. Y ahí yo también reivindico la voz española. Es decir, todo este debate que ya está sucediendo se está liderando desde el ámbito anglosajón. Yo creo que China ni siquiera entra en esta historia, pero sí que es verdad que en Reino Unido, donde hay grandes centros de conocimiento, Reino Unido y Gran Bretaña y en menor medida Alemania, se está hablando de esto y se está pensando acerca de esto, ¿no? Y se está publicando. El último documento que dejó Barack Obama antes de dejar la presidencia, su último documento, fue un informe, un plan estratégico en materia de inteligencia artificial. Y estamos hablando de hace ya casi 4 años, ¿no? 4 años. En España, no, bueno, se planteó un libro blanco y tal, pero no es un tema del ámbito de la política. Yo creo que es un tema de que tenemos que recuperar la voz en el ámbito del pensamiento, ¿no? Como país. Lo hemos perdido. Pues Enrique Varela, presidente de Funteso, ya nos advierte amigablemente que a pesar de que hay bastantes peticiones de palabra, pero bueno, nuestro tiempo por hoy ha terminado y verdaderamente agradecer a nuestro amigo Eugenio Mayol, ya se puede llamar amigo y admirado, sin lugar a dudas. No, amigo seguro, amigo seguro. Realmente, ¿verdad? Queda una, creo, Ricardo. Sí, es que queda solo una pregunta. Le queda una solo a Celia. Sí, vamos a hacerla me queda ya, solo ¿no? una pregunta. Adelante, Es de vamos, Renata vamos. Cubus, que nos dice: muchas gracias por la charla, muy interesante. Me pregunto, ¿qué relaciones ves entre la tecnología social y futuro del trabajo? Bueno, y lo que comentaba antes, ¿no? El hecho de que en el futuro del trabajo hay que reencontrar la posición del ser humano, porque muchas cosas vamos a tener que ir pasándolas a las máquinas, automatizándolas, porque, bueno, si queremos sobrevivir y sobrevivir como empresa. Entonces, lo importante va a ser que el ser humano va a recuperar, a adoptar nuevos roles y nuevas responsabilidades. Es decir, que a la empresa también a las máquinas hay que dirigirlas. Fijaos que uno de los grandes problemas para robotizar la industria española, para robotizarla, uno de los grandes problemas no es el presupuesto o la disponibilidad, evidentemente, de robots. El problema es que no hay personal que esté formada para trabajar con robots. Entonces, y esto lo llevo a lo que comentaba al principio, al hecho de que en Estados Unidos, al menos en el mes de enero, las personas con discapacidad tienen la tasa de paro más baja de la historia, ¿no? El hecho de que la tecnología verdaderamente está cambiando el rol del ser humano en el tejido productivo, lo va a cambiar, se va a valorar mucho más aspectos relacionados, o sea, todo lo que nos hace humanos, pues la creatividad, la imaginación, la innovación, no tanto la gestión de información masiva, evidentemente, y se nos va a empoderar. Es decir, gracias a la tecnología vamos a poder hacer cosas que hasta ahora no podíamos hacer. Y cada vez más, o sea, ya sucede, pero cada vez más, ¿no? Con lo cual, esa es la gran aportación, yo creo, de la tecnología para que en materia social, ¿no? El diálogo, la interlocución, los sistemas de inteligencia artificial que van a poder entendernos mejor y entendernos de una forma personalizada. Y bueno, yo creo que es hacia donde vamos. Pues Muy bien, muchísimas gracias. De nuevo, muchas gracias en nombre de AISTE y en nombre de Funteso por haber aceptado estar en este webinar WTS. Y bueno, yo creo que has dejado tantas cosas por contarnos que te agradeceremos y si aceptas nuestra invitación pasado un tiempo y nos volvemos a ver con el balance probablemente de final, ojalá, de cuál ha sido la aportación de las nuevas tecnologías, particularmente la tecnología social y la digital, en lo que es, digamos, el vencimiento a la pandemia. Si hemos sido capaces, gracias a estas tecnologías, podría ser un poco el balance de una próxima reunión, cuál ha sido realmente la aportación y cuál ha sido el éxito y el más destacado. Por mi parte, muchas gracias una vez más
y por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Eugenio Gracias. Mayol, que es mi director de parte- Innovadores de Indux. Muchas gracias. Por mi parte, Eugenio, coincido 100% con lo que dice Ricardo y creo que sí eres un profesional digno de admirar por tu trayectoria y por tu conocimiento y por tu afabilidad al dejar precisamente ese conocimiento con nosotros y a disposición de todos. Nada, Nada. yo sí que os admiro a vosotros. Yo sí que os admiro. Pues muchísimas gracias a todos y a los que estáis ahí en imagen, no estamos, bueno, yo nada más que ahora al final, pero los que habéis hecho posible esto, que en mayor parte sois también los que lo estáis viendo en directo y los que lo veréis, porque esto, pues como todo lo que hacemos Funteso, quedará por ahí también un poco en plan estos días para que haya más audiencia, los que no han podido asistir en directo, y en el futuro como hemeroteca tecnológica. Gracias y hasta el próximo. Muchas gracias. Hasta el Gracias. próximo.